bueno amigos, vamos a trabajar a continuación con un ejemplo de tablas de frecuencias. La idea de esto es tratar de mostrar cómo se pueden utilizar los datos para explicar qué es lo que se consiguió con un estudio estadístico. Vamos a ver a qué me refiero. Aquí es muy importante comprender que se realizó un estudio en donde se le preguntaba a mujeres que quedaron embarazadas durante la adolescencia. Vamos a observar que algunas de las respuestas del por qué fue que quedaron embarazadas en la adolescencia, entre algunas tenemos que no pensaba que podía pasar, que le daba miedo que encontraran su método anticonceptivo, que fue un simple descuido, que tenían alergia al látex, que no les gustaba tomar pastillas y tenemos todas estas otras explicaciones al motivo de por qué quedaron embarazadas en la adolescencia. Vamos a entender que cuando se lanzó el cuestionario, entonces 30 mujeres que habían quedado embarazadas en la adolescencia dijeron que no habían pensado en lo que podía suceder. 15 mujeres dijeron que les daba miedo que encontraran su método anticonceptivo. Vamos a comprender cómo es que funciona esto realmente. Nosotros entregamos el cuestionario, la persona responde el cuestionario y después llegamos a la casa y organizamos las respuestas. ¿Cómo va a pasar? Bueno, que ya las respuestas organizadas las vamos a acomodar en cantidades que se repiten. Entonces, la primera respuesta se repetía 30 veces según lo que informa esta tabla. Entonces, a la cantidad de veces que se repite una misma respuesta es a lo que llamamos frecuencia absoluta. Vamos a ver a qué me refiero. Si observamos bien, este 30 está en la columna de la frecuencia absoluta, lo cual quiere decir que 30 veces se repitió esta respuesta y que 15 veces se repitió esta respuesta. Entonces, vamos a analizar algo que vamos a llamar frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es más que el porcentaje que representa cada uno de los valores de la frecuencia absoluta. Vamos a entender lo siguiente. Si nosotros creamos la siguiente fórmula, escribiendo igual, marcamos la frecuencia absoluta y la dividimos entre el total de observaciones que se realizó en el estudio, que para este caso serían 78 mujeres, entonces vamos a obtener un valor relativo que realmente no es tan representativo. Claro, para un estadista este valor es súper importante, representa un porcentaje de la muestra. Este porcentaje en este caso se puede leer como un 38%. O un poco más de un 38%. Sin embargo, este número no es tan representativo para la comunidad en general. Entonces vamos a aprender que si queremos volverlo en un número más representativo, entonces presionamos igual, luego abrimos un paréntesis, seleccionamos la primer celda, lo dividimos entre 78 porque ese es el total de personas que se entrevistaron. Cerramos el paréntesis, escribimos un asterisco para decir que vamos a multiplicar por 100. Luego presionamos el Enter y nos damos cuenta que ahora sí se ve como un valor un poco más natural para nosotros. Estamos hablando del 38% de las mujeres entrevistadas. Luego vamos a simplemente tomar esta fórmula y replicarla en las siguientes celdas. Yo estoy utilizando el Excel más básico de todos, que es el Excel móvil. Entonces, tengo que realizar el siguiente paso, pero recuerden que en el Excel tradicional ustedes simplemente arrastran hacia abajo y la fórmula se copia automáticamente. Vamos a seleccionar la celda, le damos copiar, arrastramos hacia abajo y aquí yo necesito darle pegado especial y luego le doy donde dice fórmulas. Y de esta manera la fórmula se replica en todas las celdas que se encuentran por debajo de la primera. Ahora podemos apreciar que el 19% de las mujeres respondieron que les daba miedo que encontraran su método anticonceptivo.
El 14% de las mujeres dijeron que fue un simple descuido. El 5% de las mujeres respondieron que tenían una cierta alergia al látex. Estos simplemente son datos. Aquí no estamos tratando de hacer un juicio de valor, entonces simplemente vamos a leerlos tal cual están. Si se dan cuenta, al final aparece un 100. Esto quiere decir que si sumamos todos los valores de la frecuencia relativa nos da 100. Pero cuidado, no siempre nos da un 100 exacto. Si realizamos esto a mano, probablemente no vamos a poder utilizar todos los decimales necesarios. Es por esto que usualmente si da 99,9, decimos que es un valor aceptable y que lo redondeamos a 100. Pero esto es en el caso de que lo reproduzcamos a mano. Ahora vamos a analizar otro tipo de frecuencias que podría ser bastante interesante. Vamos a hablar de la frecuencia acumulada menos D. Mucha atención a la forma en que vamos a realizar esta fórmula. El primer dato que vamos a escribir aquí en la frecuencia acumulada menos D absoluta va a ser el primer valor que está en la frecuencia absoluta. Si por aquí tenemos un 30, entonces por aquí también vamos a escribir un 30. Pero en la segunda columna vamos a presionar el igual. Presionamos el igual y colocamos la siguiente frecuencia absoluta, que en este caso es el 15, y le sumamos la frecuencia acumulada menos D anterior. Observen cómo se ve la fórmula. La segunda frecuencia absoluta más la frecuencia acumulada anterior. Presionamos el Enter y evidentemente nos iba a quedar 45 porque 30 más 15 nos da igual a 45. Repito, 30 más 15 nos da igual a 45. Para completar los siguientes espacios, simplemente vamos a marcar la celda en la que estamos, le damos copiar, marcamos todas las demás celdas. Cuidado porque aquí no tenemos que llegar hasta la última, le damos pegado especial y fórmulas. Y de esta manera, pues nos damos cuenta que aparecen todos estos valores. Mucha atención porque este último valor en la frecuencia acumulada menos D tiene que ser 78 igual al total de la frecuencia absoluta. Ahora, ¿para qué sirve esta frecuencia acumulada menos D? Imaginemos que nos vamos a ubicar en esta celda de la frecuencia absoluta. Nos vamos en el mismo nivel y vamos a decir que 70 adolescentes dijeron que tenían alergia al látex, que fue un descuido, que les daba miedo que encontraran su método anticonceptivo y que no pensaba en qué podía pasar. 60 mujeres dieron estas 4 respuestas. Si nos vamos a la celda donde está el número 45, vamos a decir que 45 adolescentes respondieron que tenían miedo que encontraran su método anticonceptivo y que no pensaban que podía pasar. Lo cual es interesante porque si hablamos de 45, estamos hablando de un poco más de la mitad de las jóvenes entrevistadas. Entonces, esto quiere decir que hay una muy buena cantidad de mujeres que tomaron estas 2 respuestas. O sea que deberíamos de pensar en cómo se puede ayudar a las mujeres en cuanto a estos 2 detalles. Por ejemplo, en que les daba miedo que les encontraran el método anticonceptivo. Tal vez esto se podría abarcar desde la familia. Y luego que no pensaban que podía pasar, se puede abarcar desde la educación sexual. Sin embargo, este tipo de valores son un poco más naturales cuando los trabajamos como porcentajes. Entonces vamos a convertir la frecuencia acumulada menos D absoluta en frecuencia acumulada menos D relativa. Para esto, presionamos el igual, abrimos un paréntesis, seleccionamos la celda de la frecuencia menos D absoluta,
esto lo dividimos entre 78 porque ese es el total de la frecuencia absoluta. Cerramos el paréntesis y esto con un asterisco lo multiplicamos por 100. Vean la fórmula para que entiendan a qué es lo que realmente estamos haciendo. Presionamos el Enter y aquí entonces vamos a copiar esta misma fórmula en todo el resto de las celdas. Arrastramos teniendo el cuidado de que en la frecuencia acumulada no debemos llegar hasta la última fila. Pegamos la fórmula, que en el caso de ustedes es simplemente arrastrar. El Excel de computadora hace lo mismo, pero en el Excel móvil pues habría que utilizar este procedimiento. Y ahora podemos hacer un análisis más natural. Por ejemplo, aquí nos da 71,7. ¿Qué vamos a decir con respecto a esto? Que el 71% de las mujeres dijeron que habían quedado embarazadas por un descuido porque les daba miedo que encontraran su método anticonceptivo o porque no habían pensado en qué podía suceder. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que ya tenemos un número más natural. Si hablamos de un 70%, no necesitamos saber a cuántas mujeres se entrevistaron, no necesitamos saber cuál fue la muestra, cuál fue la población. Estamos diciendo que hay muchas mujeres que se encuentran en estas tres categorías. También si queremos ir analizando cuál es la categoría que se mostró más, pues entonces nos devolvemos a la frecuencia relativa que habíamos realizado al inicio y vemos cuál es el porcentaje mayor, que en este caso es el 38%. Entonces podríamos decir que de este 71%, solo el 38% hablaba de no pensar en qué podía suceder, pero pensemos, 38% es casi la mitad del 31%, un poco más de la mitad. Esto quiere decir que es un valor bastante significativo dentro de este 71%. Sin embargo, existe otro tipo de frecuencia acumulada que es la frecuencia acumulada más D. A esta frecuencia acumulada le vamos a hacer un procedimiento similar al anterior. Sin embargo, vamos a tener cuidado. Esta, en lugar de iniciar en la primer celda, en lugar de iniciar en esta celda, nosotros lo vamos a iniciar en esta celda. Aquí vamos a copiar el primer valor que aparece en esta parte de la frecuencia absoluta, el cual sería el número 1. Pero en la celda superior, nosotros vamos a presionar igual y a continuación vamos a marcar la celda superior a la última de la frecuencia absoluta y le vamos a sumar la celda anterior de la frecuencia acumulada más D. Noten la forma en que está colocada la fórmula. Sería esta celda más esta de aquí. Así es como se acomoda la fórmula de la frecuencia acumulada más D. Presionamos el igual y tenemos que obviamente tenía que darnos 2 porque 1 más 1 es igual a 2. Ahora copiamos esta fórmula en todas las celdas superiores y de esta manera obtenemos este dato. Vamos a tener cuidado porque la más D no es la inversa de la menos D. Realmente lo que vamos a hacer es una fórmula totalmente diferente. Sin embargo, aquí ya podemos analizar varias cosas. Por ejemplo, si nos venimos a esta celda que dice 18, vamos a decir que 18 mujeres refirieron que no les gustaba tomar pastillas, que eran muy caros los métodos anticonceptivos, que les enfermaban las pastillas, que querían quedar embarazadas, que en ocasiones se olvidaban de tomar las pastillas, que antes no usaba y no quedaba embarazada, que a la pareja no le gustaba, etcétera, etcétera. Pero si nos venimos hacia esta otra celda, vamos a encontrar algo curioso. Apenas 3 adolescentes embarazadas dijeron que a la pareja no le gustaba, que confiaban en su pareja o que habían referido algún tipo de violación. Esto es algo interesante porque quiere decir que el resultado del embarazo no es realmente a través de estas 3 condiciones, o al menos eso refirió esta muestra. Entonces quiere decir
que esta información sí está otorgando algunos datos que pueden ser bastante curiosos. Vamos a analizar este tipo de frecuencia dentro de los valores más naturales que pueden existir, que son el porcentaje. Vamos a escribir que esto es igual a, abrimos paréntesis, colocamos la primer frecuencia absoluta, colocamos el backslash, que es simplemente para decir que lo vamos a dividir entre el total de la frecuencia absoluta, que era un 78. Cerramos paréntesis. Colocamos un asterisco para multiplicar por 100. Presionamos el igual y esto nos da efectivamente 100. Vamos a copiar esta fórmula en todas las celdas que están a continuación. Pegamos la fórmula y ahora tenemos valores representativos, es decir, vamos a observar que apenas un 3,8% de las adolescentes entrevistadas refieren que a la pareja no le gustaba usar métodos anticonceptivos, que confiaban en la pareja o que habían eh, vivido una violación. Entonces, de nuevo, un 3% es un valor muy, pero muy pequeño. Entonces, veamos que un 61%, si nos colocamos en esta celda, un 61% refería todas estas condiciones, lo cual quiere decir que el embarazo en la adolescencia requiere de muchas condiciones a tomar en cuenta. Sin embargo, vean que estamos dejando por encima de ese 61% una cantidad bastante amplia, es decir, un 40 y algo por ciento, un 30 y algo por ciento de mujeres que están diciendo que no pensaban en qué podía pasar. Esto es bastante interesante tenerlo en cuenta para realizar análisis ya sea de tipo psicológico, sociológico, etcétera, etcétera. Todo lo que se relaciona con la parte humanista. En realidad, nosotros cuando estamos haciendo este proceso, en lo único que nos centramos es en los datos, no nos interesa la parte de juicios de valor. Entonces, aquí tenemos todos los datos, nosotros podríamos eh, pensar sobre ellos, pero ya eso sería otra etapa de la investigación. Nosotros aquí solamente estamos haciendo una tabla de frecuencias. Y bueno amigos, esto es todo por este video. Espero que tengan un muy buen momento del día. Muchas gracias.